El culto cristiano, una expresión suprema de adoración. Hay un texto que normalmente me resuena en mi mente y en mi corazón. Este texto dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Repitámoslo todos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Una vez más, pero en forma de poesía. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Tomen su lugar. Qué grande privilegio para el pueblo de Dios, que no nos merecíamos estar en este lugar, mas sin embargo el grande amor, la grande gracia de nuestro Dios nos ha permitido, hermanos, el que usted y yo en este día podamos decir: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo no me imagino, hermanos, el salmista o el escritor de este versículo, yo no me imagino qué era lo que estaba experimentando en su corazón. Ciertamente esta parte de la Escritura es una parte espontánea de un hombre que reconocía las misericordias de Dios, de un hombre que adoraba a Dios. Y por eso él decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Está usted alegre estando en la casa de Dios? Amén. Y eso es algo, hermanos, que Dios pone en nuestro corazón, porque Dios es el que pone eso en nuestro corazón, esa intención de venir a la casa y poder levantar alabanza y glorias a su nombre. Me recuerdo cuando bajaba, normalmente yo vivo en un cerro, más o menos como de unas 15 calles hacia arriba, y me recuerdo que el templo estaba a unas 6 calles abajo. Cuando mis hijos estaban chiquitos, a uno lo llevábamos en brazo, a otro lo llevábamos en Moisés, ¿sí? Y ahí íbamos bajando los cuatro el cerro ahí a la casa de Dios. Íbamos muy contentos, muy felices, muy dichosos, porque íbamos a ir a alabar el nombre de Dios. Sí, íbamos a ver a los hermanos, sí, íbamos a poder compartir ese momento de coinonía, sí, pero el objeto principal es la adoración de nuestro Dios. Amados hermanos, amadas hermanas, el día de hoy nos reunimos delante de la presencia de Dios, sí, delante de la presencia de Dios, nuestro Señor. Y esa presencia de nuestro Dios hace, hermanos, que nosotros, nuestros corazones estén agradecidos por todas sus bondades. Hoy nos reunimos en la presencia de nuestro Señor para reflexionar sobre un aspecto fundamental de nuestra vida cristiana. El tema es el culto cristiano. La Constitución General de la Iglesia Nacional Presbiteriana, a la cual pertenecemos como iglesia, en el capítulo 8, habla sobre el culto cristiano. Y en el artículo 28 dice: la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, asociación religiosa, reconoce que el culto cristiano es la expresión suprema de la adoración y entrega a Dios como nuestro Creador y como nuestro soberano. Amados hermanos, esta reunión en la cual estamos, en este día, en este lugar, es la expresión, hermanos, máxima de adoración y entrega a Dios como nuestro Creador y soberano, pero también como nuestro Redentor en Cristo Jesús. Y dice, y continúa diciendo este artículo 28, y deberá expresarse de una manera contextual, espontánea, sincera, comunitaria, decente y en orden, y sobre todo con un amor profundo y una fe viva. ¿Cómo está tu corazón en esta hora? ¿Agradecido delante de Dios? Seguramente. Y es la expresión en la cual Dios nos reúne a su pueblo
para que nosotros podamos reconocerle a Él. Y este acto de adoración, hermanos, este acto de adoración no es solamente un momento de nuestra semana, no solamente es un momento de nuestra semana, sino es el corazón mismo de nuestra relación con Dios. Nos encontramos en tiempos donde las formas de culto son diversas y a menudo confusas. Y las diversas formas de culto que muchas veces encontramos en otras iglesias, amados hermanos, son atrayentes. Son formas en las cuales nos atraen, las formas en que se lleva a cabo el culto cristiano. Mas, sin embargo, en la palabra de Dios encontramos los elementos necesarios para saber cómo es que hay que adorar a Dios. Por eso es crucial que volvamos a las Escrituras para entender cómo debemos adorar a nuestro Dios. ¿Cómo adoramos a nuestro Dios? En casa sí, pero cuando usted viene a la casa de Dios, ¿cuál es su expresión delante de Dios? ¿Cuál es su sentir al estar delante de la presencia de Dios? Desde tiempos muy antiguos, queridos hermanos, el culto ha sido una parte sí muy especial de la vida del pueblo de Dios. Allá en el Antiguo Testamento, allá por el Éxodo capítulo 25 al capítulo 30, por favor, si usted lo quiere leer en su casa. En el Antiguo Testamento encontramos que el culto se centraba en el tabernáculo y posteriormente en el templo, donde se ofrecían sacrificios y se llevaban a cabo ceremonias prescritas por Dios. Los israelitas tenían una rica tradición. Sí, el pueblo de Dios tenía una rica tradición de adoración que incluía la lectura de la ley, la alabanza y la oración. 3 elementos importantes dentro del culto: la lectura de la palabra, la lectura de la ley, que era una forma, hermanos, en donde el pueblo de Dios estaba muy atento a escuchar la voz de Dios. Pero también el pueblo de Dios le expresaba mediante la alabanza, mediante el canto, mediante la adoración, mediante la exaltación a su Dios. Pero también el pueblo oraba, al igual que nosotros, hermanos. Le expresamos a nuestro Dios un sincero reconocimiento, porque esta palabra es la palabra viva y verdadera. Y cuando se predica la palabra viva y verdadera, el pueblo de Dios está atento para escuchar la voz de Dios. ¿A cuántos les gustan los cantos, los himnos, los cánticos espirituales? Hermanos, yo precisamente nací en una iglesia donde se cantaba, donde se adoraba el nombre de Dios, donde la alabanza también era un elemento muy importante a nuestro Dios. Y aun cuando muchas veces tocábamos con una guitarrita, hermanos, la expresión de adoración hacia nuestro Dios, el canto a Dios, hermanos, hacía que ese momento, hermanos, se volviera un momento inspirador para la persona que iba a predicar. Era el momento central, hermanos, la predicación de la palabra. Por eso los israelitas tenían una rica tradición de adoración que incluía la lectura de la ley, la alabanza y la oración. Y nosotros como iglesia Getsemaní, una iglesia amada por Dios, sí, una iglesia amada por Dios, es una iglesia que la centralidad de nuestra fe está en la palabra de Dios. Pero también cantamos, alabamos el nombre de Dios con himnos, con cánticos espirituales. Pero también tenemos ese momento inspirador para poder ponernos a cuentas delante de la presencia de Dios. Posteriormente, con la llegada de Cristo, hubo un cambio muy significativo. Jesús, nuestro Señor, nuestro amado Salvador,
allá en Juan capítulo 4, versículo 24, Él proclama: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mira qué dice la Escritura: los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores, aquellos que realmente comprenden, hermanos, el sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que comprenden verdaderamente que somos miserables delante de la presencia de Dios. Y aún así, como miserables delante de la presencia de Dios, hermanos, cuando nosotros expresamos el canto, cuando nosotros expresamos la alabanza con toda sinceridad y con toda humildad, esta alabanza llega como olor fragante delante de la presencia de Dios. Dios se agrada. Por eso decía el Señor: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y en verdad. Esto nos muestra que el culto ya no está limitado, especialmente sí a un lugar físico o a rituales externos. A través, queridos hermanos, del sacrificio de Cristo, tenemos acceso directo al trono de gracia, y nuestra adoración debe de reflejar esa nueva realidad espiritual. ¿Cuántos de los presentes participaron en algún tiempo en la Iglesia Católica Romana? Muchos de nosotros veníamos de esos momentos y seguíamos un ritual que el Padre iba desarrollando. Pero ahora con nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios libremente, en donde nosotros como pueblo de Dios podemos expresarle nuestro grande amor. En alguna ocasión le decían al cantante Marcos Witt, le decían a Marcos: si tú estuvieras en la presencia de Dios, ¿qué alabanza le cantarías? ¿Qué canto de adoración levantarías a la presencia de Él? Y a lo mejor en esta hora no tengo a Marcos Witt, pero sí tengo a José Luis Contreras aquí. Y si yo le preguntara al ministro de música: hermano, si usted estuviera en la presencia de Dios, ya empezó a trabajar su mente, ya vi. Si usted estuviera en la presencia de Dios, ¿qué canto le entonaría a Dios? Soberano Señor de los mundos, el himno 60. ¿Y es el himno qué? Es el himno oficial de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Ese es nuestro himno, emblema: soberano Señor de los mundos. Y a ese soberano Dios de los mundos es al Dios que le cantamos. Y seguramente usted tiene un canto especial que le puede decir: Señor, esta alabanza es para ti. Recíbela como oración, como una oración de parte mía. Y esa alabanza, hermanos, es una expresión directamente a Dios. Por eso, el evangelista Juan, en el capítulo 4, versículo 24, dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así es que, hermanos, esto nos muestra que el culto ya no está limitado, sino que ahora ya usted y yo tenemos acceso directo a la presencia de Dios. No por mis atributos, porque yo soy un pecador. Soy un pecador delante de la presencia de Dios y necesito el elemento fundamental que me lleve a la presencia de Dios. ¿Cuál es el elemento que nos lleva a la presencia de Dios? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si Él no lo llevare. Es por medio de Jesucristo que tenemos la oportunidad de acercarnos a la presencia de nuestro Dios. Por eso, hermanos, podemos entender que al encontrarnos dentro de la presencia de Dios, dentro de estos lugares, hermanos, de estas 4 paredes, hermanos, tenemos la seguridad de que el Dios soberano está en este lugar.
El Dios soberano está aquí en este lugar. La Biblia establece que Dios es el único que define cómo debe de ser adorado. Cuando encontramos y cuando vemos allá en el libro de Levítico, en el tercer libro del Pentateuco, allá en el capítulo 10, versículo 1 al 3, habla sobre dos hombres que estaban al interior del templo. Nadab y Abiú ofrecieron un fuego extraño, algo que Dios no había decidido que se le adorase con ese tipo de fuego. Y vemos que estos dos hombres ofrecieron ante el Señor un fuego extraño. Pero ¿qué dice la Escritura? Cuando usted vaya a esta parte, se va a encontrar que por haber introducido algo que Dios no había dicho que se le adorara, estos dos hombres fueron consumidos. Esto nos enseña que nuestra adoración debe de estar alineada con la voluntad revelada de nuestro Dios. Y por eso, hermanos, imaginémonos en un momento que llegamos delante de la presencia de Dios de una manera irreverente. Imaginémonos que al entrar caigan rayos fulminantes. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está alineado a los preceptos de Dios. Dice la Escritura ahí en Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno de sus incensarios y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en lo que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Cuál sería el sentir de Aarón al ver a su parentela siendo consumidos por parte de Dios? Pero vemos aquí la expresión de Aarón. Aarón, por lo que habían realizado sus hijos, él cayó, porque entendió que sus hijos habían introducido lo que no correspondía a la adoración a nuestro Dios. Amados hermanos, Dios nos libre, hermanos, de introducir cosas que no sean, hermanos, las que nos dicta la palabra de Dios. Y en vez, hermanos, de darle la gloria a Dios, traigamos a los cultos, hermanos, un show que solamente va a alimentar mi carne, que solamente va a alimentar mi ego, queridos hermanos. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado. A mí me encanta la alabanza. Es más, yo me muevo, hermanos, en ese ambiente. Mi vida siempre ha sido estarle cantando al Señor, disfrutar el nombre del Señor, hermanos. Decirle al Señor: Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has amado. Jesús, yo te amo a ti. Amados hermanos, cuando venimos a la casa de Dios, debemos de entender que hay un propósito. Un propósito. El culto no es solo para nuestro beneficio. No es para hacernos sentir bien o en paz o tranquilo. No, hermanos. El culto centrado, hermanos, en Dios, es el culto, hermanos, que principalmente va a desarrollar, hermanos, una adoración en donde se va a glorificar el nombre de Dios, el nombre santo. Hoy que tengo la oportunidad de estar visitando algunas iglesias, por cierto, hermanos, déjenme tener una pausa. Reciban saludos de la misión Fuente de Vida, en donde estuve el domingo pasado.
compartiendo la Santa Cena, bautizando y recibiendo a algunos miembros. Y ahora que me doy cuenta, hermanos, en donde Dios me ha permitido, hermanos, ir a diferentes, hermanos, iglesias, puedo experimentar, hermanos, que hay un sentir, hermanos, dentro de nuestro presbiterio y hay una línea en donde se va a adorar a nuestro Dios. Y esa es la expresión, hermanos, suprema, que haya una línea, que no nos salgamos del contexto bíblico, hermanos, sino que estemos centrados en lo que Dios pide. Cuando encontramos cuál es el propósito en el culto cristiano, podemos decir que no es para nuestro beneficio, sino principalmente para glorificar a Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a nuestro Dios. Alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, hermanos, y gozar de Él para siempre. El culto cristiano, cuando venimos aquí, no es un gozo momentáneo. No, hombre, este culto estuvo de fuego, estuvo tremendo el culto. No, hombre, la alabanza estuvo tremenda. ¿Y la palabra qué pasó? ¿De qué hablaron? No me acuerdo. Pablo, en el capítulo 12, versículo 1, cuando escribe a la iglesia de Roma, Pablo exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es nuestro culto racional. Ofrecernos a Dios. Ofrecer al Señor nuestra vida, todo nuestro ser. Y dice Pablo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda presencia de Dios. Amados hermanos, cuando podemos entender estos preceptos y cuando estamos dentro de la presencia de Dios, dentro del culto, el Señor en muchas ocasiones nos exhorta. Pero también en muchas ocasiones el Señor nos reprende, hermanos. Y a nadie le gusta ser exhortado, a nadie nos gusta ser reprendido. Pero entendamos, hermanos, que cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos reprende, es porque Dios quiere enseñarnos algo importante para nuestras vidas. Por eso podemos decir que dentro del culto está el soberano Dios, ese soberano Dios. Hay un propósito. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Entiendes, amado hermano, lo que haces en esta hora? ¿Entiendes perfectamente que estamos en este lugar para glorificar el nombre de Dios? Y ese es el punto central. Cuando vemos, hermanos, y entramos dentro de la casa de Dios, podemos ver que la centralidad de todo, hermanos, de nuestra fe es la palabra. La centralidad de nuestra fe es la palabra. Dios me libre, hermanos, si yo les traigo algún otro conocimiento filosófico personal. Dios me libre de no predicar, hermanos, lo que realmente dice la palabra de Dios. Dios me libre, hermanos, de solamente alimentar los oídos, hermanos, para quedar bien con la grey. Dios me libre, hermanos. Y cuando vemos la centralidad de la palabra, vemos que la predicación y la enseñanza de la palabra son fundamentales en el culto. Timoteo, un joven que estaba iniciando, haciendo sus meninos en el pastorado. Y el apóstol Pablo le hace algunas recomendaciones a Timoteo.
Le dice allí en el capítulo 4 de la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Pablo instruye a Timoteo a predicar la palabra en todo tiempo. Por eso la escritura debe ser el fundamento de toda nuestra reunión y de toda nuestra adoración. Y el Señor, Pablo le decía a Timoteo, que prediques la palabra. Y eso no solamente se la estaba diciendo a Timoteo o al pastor o a los ancianos o a los diáconos, sino es una invitación y es un exhorto para todo el pueblo de Dios que prediquemos la palabra santa. Y yo veo aquí muchos hermanos que se acercan a las personas con tanta facilidad y les comparten la palabra de Dios, hermanos. Y eso es lo que tenemos que realizar, predicar la palabra de Dios. Y uno de los objetivos ahora del presbiterio, hermanos, es hacer la obra de evangelista, cumplir nuestro ministerio. Ahora, hermanos, tenemos que prepararnos como iglesia para predicar la palabra de Dios, para anunciar el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús. Pero también, hermanos, dentro del culto cristiano podemos ver a una comunidad de creyentes. No veo a Jessica por aparte, no veo a Erika por aparte, no veo a Águeda por aparte o a Alonso por aparte, sino que todos formamos ese cuerpo, el cuerpo que es el pueblo de Dios. Y todos juntos, hermanos, somos una comunidad de creyentes. Una comunidad de creyentes, una comunidad que tiene diferentes caracteres, diferentes temperamentos, hermanos. Pero aún así, con diferentes caracteres y con diferentes temperamentos, Dios nos da la oportunidad de ser parte de esta comunidad de creyentes. El culto cristiano es un acto comunitario. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, nos exhorta a no dejarnos de congregarnos, enfatizando la importancia de la edificación mutua en la fe. Y cuando hablamos de dejarnos de congregarnos, ya estamos pensando en quién no vino a la iglesia, en quién faltó hace 8 días. No, mis amados hermanos, lo que tenemos que entender es que cuando vengamos, hermanos, vengamos delante de la presencia de Dios. Cada uno de los que estamos aquí rendiremos cuentas con Dios. No con el pastor, no con el pastor, a ver qué faltó el día de hoy, pasarles lista, no, sino con Dios. En cuanto en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero, Ricardo, fuiste negligente en hacer lo que Dios te indicaba, al fuego eterno. Dios nos pedirá cuentas. Y precisamente el escritor a los Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos, para decirle a Erika: ánimo, Erika, vamos adelante, vamos, Betsabe, sigamos adelante, vamos, Lalo, échale ganas, hermano, estimularnos, porque este es bueno y agradable delante de los ojos de Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y a lo mejor pudiéramos decir: ay, hermano, pero si aquellos también no iban a la iglesia, bueno, ya tuvieron su paga seguramente. Tuvieron una paga. Y el culto cristiano, hermanos, también entra la comunidad de creyentes. Pero por último, en esta comunidad de creyentes
debe de haber una adoración en espíritu y en verdad. Como mencionamos anteriormente, Jesús redefine el culto. Esta adoración auténtica implica una conexión genuina con Dios, donde nuestra mente, donde mi corazón están alineados con su verdad. Y este principio debe de guiarnos cada día de nuestra vida para darle esa adoración que Él se merece. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Cómo puedo aplicar estos puntos que he mencionado? ¿Cómo aplicamos estas verdades a nuestra vida cotidiana y a nuestra práctica del culto? Primeramente, el culto en casa. Cuán importante, hermanos, es ese culto, ese momento de estar en casa con papá, con mamá, o con los hijos, o con los hermanos, para juntarse, para tener ese momento de intimidad con Dios. No esperemos, hermanos, a llegar a la iglesia para tener un tiempo de adoración. Debemos de establecer un altar familiar, que es muy importante. Debemos de establecer un altar familiar donde leamos la palabra, donde oremos y donde alabemos a nuestro Dios juntos. Prepararnos para el culto. Antes de venir a la iglesia, debemos de preparar nuestros corazones. Debemos de reflexionar sobre nuestras vidas, sobre mi vida, sobre la condición en la cual me voy a presentar delante de la presencia de Dios. Pidamos perdón y busquemos acercarnos a Dios en humildad. La actitud con la que llegamos marca la calidad de nuestro culto. Si usted llega, hermanos, con toda humildad, y como decíamos al principio, cuando usted llega con ese agradecimiento ante Dios, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Si venimos con esa gratitud, hermanos, seguramente la calidad de culto va a ser mucho más del agrado a nuestro Dios. Una participación activa, hermanos, es lo que podemos aprender también de esto. Vengamos a la iglesia listos, puestos para participar. No somos meros espectadores. En lugar de eso, tenemos que comprometernos a involucrarnos en la adoración, en la oración, en la comunión con los hermanos. Y cuando usted llega, seguramente, yo que normalmente me paro allí, me agrada, hermanos, me gusta, me siento contento de verlos y poderlos estrechar su mano. Y no pasar indiferente para los unos con los otros. ¿Esto le agradará a Dios, hermanos? ¿La indiferencia dentro de la iglesia? No. No. Si queremos un culto que honre a Dios, hermanos, tenemos que buscar, hermanos, la unidad de la iglesia de una manera activa. Y tenemos que valorar la palabra. Tenemos que valorar la palabra. Dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios y asegurarnos de que cada culto esté fundamentado en la palabra santa. La exégesis, que es una parte de la hermenéutica y que nos ayuda a comprender cada palabra de cada versículo, es muy importante para que nosotros podamos comprender de una manera más perfecta lo que Dios quiere decirnos a nuestra vida. Tenemos que reconocer que el culto es un área donde debemos someternos a la voluntad de Dios y no a nuestras preferencias personales. Por eso, hermanos, debemos de buscar glorificar en todo lo que hacemos, que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. ¿Y cómo podríamos concluir con este sermón? Lo único que podríamos hacer
es rendirnos ante la presencia de Dios. Reconocer que no somos nada, que todo lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Esa cruz es una cruz blanca, pero la cruz de Cristo quedó ensangrentada por el sacrificio. ¿Cómo podemos llegar a la iglesia? Con toda humildad, con toda sencillez de corazón. Y que juntos, hermanos, podamos decirle al Señor: aquí está tu iglesia, Señor, Getsemaní, por la cual pagaste a precio de sangre. Y eso es lo que nos mueve a la iglesia Getsemaní a adorar a nuestro Dios. No a pensar en mi beneficio, sino a pensar principalmente en la adoración a Dios. Vamos a agradecer a Dios porque Dios nos permite estar aquí en su casa. ¿Está alegre usted? Amén. Diga igual como el escritor: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Póngase de pie y vamos a repetir esta porción de la escritura. Pero dígalo ahora con fuerza, no poéticamente, sino ahora con fuerza. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Sí, Señor, aquí estamos en tu casa, imperfectos, Señor, indignos de presentarnos delante de ti, Señor. Oh Jesús, gracias, porque mediante de tu sacrificio, Señor, nos permites acercarnos a ti, Dios. Que esta adoración del culto, Señor, sea exclusivamente elevada a ti, Señor. No para el agrado de nuestros egos, Señor, sino para el agrado tuyo. Gracias, Señor, porque aún indignos nos permite, Señor, mencionar tu nombre: Jehová de los ejércitos, Jesús, el Rey y Salvador de nuestra vida. Amén.